En sintonía con ese su espacio en el foco, Usilis Encarnación, su servidora, una vez más aquí contentísima de poder estar con ustedes. Y es que esta semana hemos estado, ha iniciado bajo agua, continuamos bajo agua, hemos tenido mucha lluvia en todo el territorio nacional, tanto que cosas insólitas han venido a ocurrir. Una de ellas, y es justamente que a mí particularmente me llama la atención porque no ha ocurrido antes. En 500 años, la zona colonial o el casco antiguo de la ciudad de Santo Domingo, o como muchos lo conocen como la zona colonial, ha sufrido inundaciones. Esta es una zona que ha venido haciéndose diferentes reformas, se han hecho intervenciones urbanísticas, se han repavimentado, cambiado calles, se han modificado el tema del alumbrado. Hay muchas intervenciones que se han hecho. Lo que yo me pregunto es, ¿qué nivel de intervención hará falta para solucionar un problema que no existía dentro de la zona colonial, y era el problema del drenaje pluvial? Estamos hablando de una ciudad que fue construida por Nicolás de Obando por allá por los años 1490 y tanto, y que todavía en el siglo XXI no había presentado, y podemos ahí ver imágenes de cómo la calle El Conde, esta popular y transcurrida calle comercial, popular de tanta antigüedad, está inundada. Los sistemas de alcantarillado de la ciudad colonial, siendo lo más antiguo de todo el país, nunca habían colapsado por las aguas. Habría que revisar que esas intervenciones que se están haciendo, porque no es poca la que se han hecho, y que se han estado haciendo en los últimos años, en los últimos meses, que todavía hay muchas calles que todavía siguen cerradas, si pudieran haber tenido algo que ver, y también revisar porque el cúmulo de tiempo que posiblemente han pasado sin darse el mantenimiento adecuado o la limpieza adecuada, y nuestro lamentable sistema de gestión de residuos, donde las personas en muchas ocasiones, sin entender cómo puede llegar a afectar sus comportamientos, lanzan basura a la calle, tienen diferentes fórmulas de dejar la basura donde quiera, muchas veces sobrepasan la capacidad de los contenedores justamente de basura, y todo eso va aumentando la cantidad de basuras que rueda por las calles justamente en momentos como estos, donde hay tanta agua. Yo creo que hay que buscar y analizar cuáles han sido las causas para que esto acontezca, y si hay responsabilidad civil dentro de, por ejemplo, el ayuntamiento, obras públicas, todos los que tienen que ver con las obras que se han estado realizando en esta zona, pues que asuman consecuencias, porque es lamentable como en nuestro país muchas veces cuando se están haciendo obras de intervención urbana o algún tipo de no sé, de reestructuración o cambios, posiblemente no se le estén prestando la debida importancia a muchas cosas. Ok, está bien que repavimenten las calles, pero ¿y qué tal que todo el sistema de alcantarillado de esas mismas calles que se están pavimentando estén en buen funcionamiento? Aquí en nuestra ciudad, lamentablemente, en muchísimos barrios hay calles que, a pesar de que hay en muchos sistemas de alcantarillado que están tapados, que no están funcionando bien. Aquí yo creo que hay que hacer una intervención urbana completa dentro del Gran Santo Domingo, y hay en algunos sitios que son más puntuales que otros que necesitan intervención inmediata, especialmente del Ministerio de Obras Públicas, del INDRI y de todos los organismos asociados, y tanto más también de los ayuntamientos. Y señores, en esta noche tenemos un invitado muy especial. Él ha estado con nosotros antes, hemos tenido la oportunidad de compartir, y es un político de alguna forma diferente, porque tiene un estilo, una forma de comunicar muy interesante. A mí me encanta. Fernando Abreu, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí, Usilis. Gracias por esa introducción. Fernando, a mí me gustaría empezar contigo justamente hablando del tema de los debates. Tú eres uno de los que particularmente, mucho antes de que se hablara de que se iban a hacer debates en nuestro país, que propugnaba y que insistía para que algunas figuras, algunas muy específicas, ¿verdad?, que entraran en debate contigo. Claro. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu apreciación de tu participación, tanto tuya en el debate como de los demás debates, presidencial, congresual, a nivel senatorial y de diputados? Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Mira, te diría que, bueno, por lo menos es un buen paso de que se inicie formalmente ya el esquema de debate.
Espero que la cultura por lo menos exija que sea casi obligatoria, o sea, que haya mucha presión para que el que no vaya sea ridiculizado por la población, vamos a decirlo así, ya que tal vez no lleguemos a que sea obligatorio por ley, pero sí por lo menos que haya una fuerte presión social. Entonces entiendo que es un gran paso de que se hicieron debates a todos niveles, aunque lamentablemente no se hicieron los suficientes debates en algunos niveles que eran más necesarios. Diría que al nivel mío debieron haber más. Yo entiendo que somos muchos, que es una cuestión logística. Pero a nivel presidencial también debió de ser más debate, no solamente uno solo. Normalmente en los países desarrollados son 3, 4, 5. En Estados Unidos, por ejemplo, se debate hasta 10 veces en las primarias, a nivel presidencial incluso, y luego 3 o 4 veces después de las primarias. O sea, lo interno del partido se debate como 10 veces. Y ahí después, como 4 veces ya en la contienda final, ya después de las primarias. Entonces, ahora, en cuanto a la participación, lo de esperarse. Los mismos candidatos de siempre, con las mismas ideas de siempre, que no desarrollan mucho, que simplemente dicen sus posiciones y no las fundamentan. Eso se vio muchísimo. Da un poco de risa, de hecho, como algunos defendían sus posiciones, incluso posiciones que estábamos de acuerdo, pero uno se da cuenta que no había mucha profundidad. Para poner un ejemplo, cuando decían que estaba en contra de la ideología de género, simplemente decían un niño debe ser un niño y una niña debe ser una niña. Ya, ese era todo el argumento. No profundizaba mucho, que por cierto fue Omar que dijo eso. No profundizaba mucho en nada, no hablaban de la composición genética de diferentes, que somos diferentes que hasta el nivel de los cromosomas, a nivel de órganos reproductivos, a nivel de psicología, o sea, en todo nivel es posible. Y que no es una construcción social, sino es una realidad biológica, de todas las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Entonces no profundizaba mucho y nadie me puede venir con el argumento de que no había tiempo para profundizar, porque yo lo hice. Yo lo pude hacer en 2 minutos, decir los principales argumentos, tanto de lógica como de evidencia de forma resumida, pero sí se lograba hacerlo en 2 minutos. Y ninguno de los demás lo logró hacer y tenían lamentablemente las posiciones fracasadas en la mayoría de los temas. Y en los temas donde tenían las posiciones correctas, como en algunos temas sociales que muchos ahora por la moda de la derecha en el mundo trata de estar copiando y ahora trata de ahora todos son pro vida y ahora todos son anti ideología de género y ahora ya hablan hasta malo de la Agenda 2030 o cuando hace 2 o 3 años eso era conspiración, ya toditos lo están hablando. Eso es bueno. Sin embargo, hay incoherencia de parte de los demás candidatos. Todo aquel candidato a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, todo aquel que no soy yo, toditos son incoherentes. ¿Por qué toditos son incoherentes? No es mucha presunción decir que todos son incoherentes. Todos son incoherentes. Cuando hay muchas posiciones, tú admites que tienen algunas cosas en común, por lo menos. Precisamente son incoherentes por eso, porque en eso que dice, en esa posición en común que tienen conmigo, cuando suceden y pasa en el Estado un ejemplo alarmante de esos que ellos dicen que están en contra, como por ejemplo la ideología de género en Conani, todos se quedan calladitos. Incluso los que son de oposición, no solamente los que son del PRM. No solamente se queda callada, por ejemplo, Liz Mieses o Vicente Sánchez, del PRM, que lo está haciendo su partido, que privan en conservadores, en pro vida, en anti-ideología de género, pero también los que están llamados a exponer eso también se quedan callados. Como por ejemplo el propio Omar, como por ejemplo Rafael Paz, que ya en paz descanse, no está en la poleta. Como por ejemplo Francisco Guillén, como por ejemplo el otro, Robert Martínez, creo que declaró algo, pero al principio no declaraba, etcétera. Y el lado del PLD se diga, o sea, obviamente horrible todo. Pero entonces, ahora, pudiera quizá, y voy aquí a hacer como medio abogada del diablo, estar no tienen quizá el mismo don que tú tienes de comunicar y de estar, por ejemplo, en los medios, en las redes. Hay muchas personas que por ahí, es muy sencillo, aunque están haciendo política, no tienen esa iniciativa. Cuando un escándalo desata, es muy sencillo decirlo sin profundizar mucho que tú estás en contra de eso. Eso es muy sencillo, ¿no? Tú no tienes que ser un genio. Por ahí está Twitter, ¿verdad? Claro, tú no tienes que ser ningún genio para posicionarte en contra de Conani, hacer y insertar ideología de género en su guía de profesión de embarazo, o cuando lo hace Miriam Germán en la Fiscalía, o cuando lo hizo el Poder Judicial. Tú no necesitas hacer. Se quedan callados porque su liderazgo, y eso le sucede a todos, incluso los que son de partido minoritario, no hay un candidato a diputado
de la sección número 1 que no es incoherente con este tema. Porque todos, aunque sean de partidos aliados, por ejemplo la Fuerza Nacional Progresista, también todos son aliados a algún candidato presidencial o del PRM o de la Fuerza del Pueblo o del PLD. ¿Y qué sucede? Que los candidatos presidenciales de esos tres son todos pro Agenda 2030, están todos a favor de toda esa agenda y de hecho dicen que son incondicional a la Agenda 2030, como hizo Abinader. Y Leonel, aún peor, fue quien lo impuso por ley en el país, con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012, que nos ancla a la Agenda 2030 totalmente en todos los ODS, y la ideología de género está en 3 ODS, el de igualdad de género, el de educación y el de desigualdad. O sea, está abiertamente en los 3, y por eso insisten tanto en este tema, y por eso uno lo ve que con un informe de la ONU, el Poder Judicial junto con la ONU hace una guía de justicia inclusiva y de trato digno, que impone todas estas cuestiones. Y cuando tú llegas ahora a la justicia, a un tribunal, lo primero que te tienen que preguntar por regla es: ¿cuál es tu pronombre? Si tú llegas ahora mismo así, que tú pareces una mujer totalmente, o que tú parezcas una mujer totalmente, lo somos. Te van a decir: ¿cuál es tu pronombre? O sea, así de ridículo. Sí. Que nada más se ve con las feministas radicales de Estados Unidos. En un país a donde eso, aquí, eso no es un problema. No, o sea, aquí lo están imponiendo ojo, boca y nariz, y no tenemos esa cultura. Como no tenemos esa cultura, lo están imponiendo desde arriba hacia abajo, desde las instituciones y el Estado y el gobierno, con la ONU por detrás, hacia la cultura, forzándolo por la fuerza. No estarías... Y todos los demás se quedan callados. Entonces, eso es lo que digo. Ustedes son unos incoherentes. Creo que tú estás ahora privando en pro vida y privando en anti-ideología de género, anti-LGTB, etcétera, etcétera. Cuando sucede la verdad, que es la hora de denunciar, tú te quedas callado. Ahora, voy ahí a entrar en cuestionamiento también de las implicaciones que pudiera tener el hecho de que formamos parte y como bien dices, se ha impuesto desde incluso gobiernos anteriores, sí, el hecho de que nos hayamos adherido a agendas que por ahí no tienen nada que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, por ejemplo, cultural, con nuestros principios, sí, en el tema de los principios cristianos, que nuestro país tiene muy arraigados en su forma de vida, en su forma de pensar, en su cultura. Entonces, una cosa no pudiera estar de alguna forma... Y ahí estoy entrando de nuevo a ser de abogado defensora. Mejor. El tema sería, muchos pudieran querer de raso y sacar todos esos temas de las agendas, del gobierno y de todo eso, pero no pudiéramos estar de alguna forma medio obligados a cumplir con eso, porque se ha adherido en el pasado. No, porque precisamente, y para eso de hecho es que una de las razones principales por la cual me estoy postulando a ser legislador, diputado, que es lo que hace legislar. Claro. No todas las leyes son justas, no todas las leyes son morales, no todas las leyes son éticas, hay leyes aberrantes. Los nazis hicieron su genocidio con base legal, totalmente con base legal. Sí. Y muchas de las aberraciones de la historia se hacen con base legal y se hacen mediante ley. Uh-huh. La ley simplemente es el vehículo de mecanismo por el cual se enfuerza. Entonces, toda ley realmente no debe ser una ley, al menos que tenga fundamento empírico y ético y moral. Es decir, tiene que estar basado filosóficamente en la filosofía ética y moral, que es el estudio del bien y el mal. Que es profundo lo que te estoy diciendo, o sea... No podemos ir por ahí, por las ramas, pero es profundo, para tú saber cuando algo es ético o no. Eso es una clase, literalmente. Sí, pero el punto vamos a aterrizarlo, para que no entiendan lo que nos están mirando. Pero el punto es que y no toda ley, de hecho ni siquiera toda ley es inconstitucional. Esa Agenda 2030 es inconstitucional desde mucho punto de vista. Aún y con la reforma malísima que le hizo Leonel Fernández a la Constitución. Aún y con esta Constitución semi-prostituida, lamentable que tenemos, que ideologizó el Estado dominicano, porque lo convirtió en un Estado social y democrático de derecho, es decir, metió la ideología socialdemócrata que viene del socialismo al Estado dominicano, lo cual es una aberración en sí. Leonel un día debería pagar por eso, eso fue un crimen que le hizo al Estado dominicano, y la gente no lo sabe porque no está educada en este tipo de temas, pero bueno, volviendo al tema, sí, entonces, para eso es que uno quiere ser legislador, porque una ley no debe ser ley, al menos que tenga un fundamento tanto de verdad empírica como de ética y moral.
el estudio del bien y el mal. Pero Entonces, vuelvo a la pregunta. sí. ¿No estamos de alguna forma amarrados como cuando ya tú tienes esa condicionante y hasta que eso no se elimine como ley dentro de nuestra... Esa ley lo que hace es que le pone una obligación a los sistemas de partido a cumplir con esas agendas. Eso es lo que hace esa ley. Por eso mismo, o sea, pero, pudiera no... pero es una ley no ética que no se debe de seguir. Hay que estar en rebelión abierta a toda ley aberrante, dictatorial. Es una ley dictatorial porque son agendas dictatoriales. Y de hecho, incluso en muchos sentidos, aún y con la prostitución de la Constitución, en muchos sentidos, inconstitucional todavía. Porque la Constitución, por ejemplo, tiene la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte, y esa agenda está en contra de eso. Entonces hay una contradicción grandísima. Yo tengo entendido, no sé tú, que nosotros somos un país soberano, hasta que yo entiendo. Entonces, Sí. ¿qué va por encima? ¿La Constitución? Eso consideramos todo. Entonces, desde el punto de vista tanto moral, no se debe seguir. Si a mí una ley me dice mañana que hay que matar a una persona inocente porque sí, porque la ley me manda, no sé, yo no voy a cumplir esa ley, porque es una inmoralidad. Igual como lo es con el aborto, igual como lo es con muchísimos otros temas. Entonces, no es por el hecho de que sea ley. Me paso la ley, ¿tú sabes por dónde? Por donde la palabra que no se puede decir. Ahí es. No, olvídate de esa ley, es una ley estúpida que no se debe cumplir, que debemos estar en rebelión total contra una ley dictatorial. Igual como, por ejemplo, con la ley que quieren venir ahora, que es parte también de la agenda, de la ley de libertad de expresión, que literalmente restringe la ley de libertad de expresión. Con el discurso de odio, racismo, discriminación y toda esa tontería que se inverte orwelliana, que es lo que quiere controlar la libertad de expresión del ser humano. Entonces, no se debe seguir a toda ley. Las leyes morales no se deben seguir y se deben reformar y no se deben considerar leyes. Uno tiene que estar en total desacato en contra de toda ley inmoral y toda ley dictatorial, y desde el punto de vista jurídico, ya no moral, también es inconstitucional y también es ilegal en el sentido de que la Constitución es la ley de todas las leyes y está por encima de todas las leyes. Entonces, como la Constitución, esto se llama la pirámide kelseniana, como la Constitución está por encima, toda ley que esté por debajo, como en este caso, estos tratados internacionales, o como las leyes orgánicas y demás leyes que hay, decretos, todo lo demás que hay, o como la resolución de Mira Germán, que está muy por debajo, es inconstitucional. Entonces, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista jurídico, no hay que seguir esa estupidez de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que nos ancla a la Agenda 2030. Esa ley lo que hay que hacer así, destruirla por completo. Bueno, señores, está picoso el tema. Y yo tengo una pregunta. Si tú quieres... Me lo vas a responder después de la pausa. Sí, y si tú quieres, te puedo profundizar si tú quieres. Lo único que te voy a advertir que va a ser yo creo que va a ser tal vez la única entrevista académica pura que tú vas a tener, porque es bien profundo. Te puedo decir cómo sabemos cuando algo es ético y no, pero te advierto que va a parecer una universidad. O sea, hay que ser un poco técnico. Pero sería interesante porque tal vez la ciudadanía y los televidentes no necesitan. Y no están acostumbrados a ver un programa que sea así de educativo. Tal vez sería interesante. ¿Tú lo consideras? Si tú me dices... Vamos a seguir por esa línea, pero yo tengo una preguntita que va por ahí mismo. Y es justamente de que ese fue uno de los temas que se trataron en el debate. ¿Consideras que los temas se pasaron muy por arriba? Pero eso me lo vas a responder después de una breve pausa comercial. Volvemos con más. Señores, gracias por seguir en sintonía con su espacio en el foco, y en esta noche conversando con el candidato a diputado por la circunscripción número 1 de Generación de Servidores, Fernando Abreu. Y antes de irnos a la breve pausa comercial, estábamos discutiendo un tema que por ahí a muchas personas no le hace demasiado eco porque no se suele comentar demasiado, y es el hecho de la ética de la asociación de nuestro país con agendas internacionales como es la Agenda 2030 y las implicaciones que esa pudieran tener. Ahora, yo te hice una preguntita justamente antes de irnos a la pausa, y es acerca de las preguntas que se hicieron en el debate. Hubieron muchos temas que fueron puntuales, pero tú sientes que esos temas que se trató del aborto, de la ideología de género, se trataron muchos temas que eran importantísimos. Pero tú, ¿qué opinas de esas preguntas? ¿Crees que estuvieron bien esos temas o por ahí faltó quizá profundizar un poquito? ¿En las preguntas específicamente o en el desarrollo de las respuestas? Enfoca tu pregunta. Por lo menos las preguntas, porque sabemos que el desarrollo de las respuestas iba a depender de cada uno de los que estaban en el debate. Obviamente, ahí va a haber mucha tela por donde cortar, pero por lo menos en las preguntas. Bueno, yo entiendo que hicieron la pregunta
decente, bien. Claro, si tú me lo hubieras dejado a mí, yo tal vez hubiera hecho algo un poco más... Más inciso. Sí, ponerle un poquito más contra la pared a todos los candidatos para sacarle más la verdad. Es decir, hubiera puesto en una posición donde exactamente tienen que decir las respuestas. No le hubiera dado espacio a ambigüedades. Por ejemplo, con el tema de las causales, yo hubiera sido más preciso porque algunos simplemente trataron de zafarse diciendo que ellos aprobarían un código penal y que las causales lo tratarían en especial. Usted no está respondiendo su posición sobre las causales. Es una forma de tu zafarte. Entonces yo lo que tal vez hubiera hecho algunas preguntas, pero obviamente eso. No estoy diciendo que lo hicieron mal, ellos lo hicieron bien. Pero si tú me lo dejas a mí, tuviera hecho un chima... Pero a propósito, obviamente, un chima... Más personal. Más preciso para que no haya escape y ambigüedades. Pero en términos generales la pregunta no estaba mal. Lo que malo estaba en el desarrollo, que no tenían contenido de mucha calidad. ¿Qué tema tú? Yo tengo algunos temas que creo que faltaron tocar, pero para ti, ¿qué tema debió de no quedar? En el caso mío, la reforma fiscal. Bien. En el caso mío, ¿no? O sea, es un tema muy importante. Y en el debate mío no se tocó. Creo que en el casi de ninguno de los diputados se tocaron. Sé que se tocó, tal vez en el de senadores se tocó, pero en el diputado creo que casi ninguno. Entonces sí, ese es uno de los principales que entiendo que faltó. Yo considero que faltó también en el presidencial el tema económico, porque creo que la propuesta en tema económico no quedó demasiado En la clara. presidencial de Ángel, ¿tú te refieres? Bueno, en las presidenciales, porque básicamente fueron los mismos temas que se trataron, tanto en las presidenciales de los partidos. En la de Ángel ellos lo preguntaron. Ellos preguntaron la reforma fiscal y 2 o 3 preguntas económicas. El problema es que respondieron tan ambiguo, Usilis. Por eso digo, o sea, a nivel de reformas, a nivel económico... Que por ejemplo, la respuesta de la mayoría era, hay que hacer un pacto fiscal, los 3 lo respondieron lo mismo, y no te decían qué es lo que van a hacer exactamente. Lo que sí sabemos que van a subir impuestos. Ahora, ¿cómo lo van a subir? ¿Qué van a subir? Exactamente no se sabe. Lo que se teoriza, o sea, exactamente, más o menos tengo una idea de lo que van a hacer. Pero lo que no lo dicen de forma específica. Simplemente hay que juntarnos para ponernos de acuerdo. Los 3 eran lo mismo. Pacto fiscal, pacto fiscal, pacto fiscal. O sea, una repetidora porque al final tienen las mismas ideas y siempre son la misma gente con la misma idea que no sirven para nada. ¿Qué te digo? A mí me llama mucho la atención justamente esta fórmula que tú consideras, vamos a decir, interesante de presentar a los partidos, tanto a los minoritarios como a los mayoritarios que tienen mucha trascendencia o que tienen mucho tiempo, básicamente todos dentro del mismo saco. Hablas mucho de izquierda, de derecha, hablas de progre, o de progresista, y esos son términos que básicamente la población dominicana no tiene interiorizado. Sí, claro. Mucho quizá porque tenemos o seguimos la política extranjera de diferentes países, donde sí esos términos se aplican bastante, pudiéramos tener quizá un poquito más de entendimiento cuando hablas de esos términos. Pero ¿por qué tú enfatizas tanto justamente en estos términos cuando la población en su mayoría no tiene esa fórmula para identificar a los diferentes políticos, a las diferentes ramas políticas? Sencillo, porque es la razón por la cual estamos jodidos. Precisamente porque la mayoría de la población no sabe identificar cuáles son las ideas no funcionan y fracasadas que siempre proponen y cuáles son las correctas. Y como todos los partidos son iguales y tienen las mismas ideas fracasadas, porque no están educados en términos políticos, es que yo insisto en la educación de filosofía política, del espectro político, para que puedan y comiencen a identificar quiénes son los malos y quiénes son los buenos, cuáles son las ideas que no sirven para nada y deben ser botadas en la basura, que son las que siempre se han aplicado, y cuáles son las ideas que deben comenzar a aplicarse y a ser promovidas por toda la población dominicana. Y es las ideas del éxito, que son las ideas de derecha, que no somos de derecha por ser de derecha, o porque sí, o por costumbre, o por familia, o por lo que sea. Somos de derecha porque cuando tú tomas el proceso para llegar a la verdad de las cosas, que incluye evidencia y lógica, te da que la verdad está ahí. Entonces, cuando uno aplica eso, y en todos los países que lo hacen, le va demasiado bien. Y no hay un solo país de fracaso con políticas de derecha, le dan demasiado bien. La política de libre mercado, de bajo impuesto, de Estado pequeño, es un éxito que el que lo estudia se enamora porque soluciona, es casi la utopía que tanto la izquierda dice que quiere. La derecha lo logra y ni siquiera es su fin, porque o sea, la derecha no está pensando en términos
tan colectivistas. Es como que todo el mundo tiene su responsabilidad de individual, los valores del trabajo, los valores de la libertad, los valores del amor al prójimo. No, pero la izquierda, como estaba pensando siempre en colectivizar todo y se creen Dios y creen que van a planificar la sociedad así como si fueran unos dictadores, etcétera, etcétera, como si fueran Dios desde la poltrona, los valores que tienen al final por este plan sistémico que tienen, que quieren jugar a Dios, son la envidia, el resentimiento, el odio, el trato desigual frente a la ley en el nombre de la igualdad, el robo, incluso el asesinato. Pues esos son los valores de la izquierda, porque los impuestos altos es un robo. Ahora, si tú no pagas impuestos, lo que el Estado hace es que te mete literalmente presa o te embarga. Es a la fuerza, es la coerción, es la violencia, es una agresión física contra tu cuerpo humano en base a lo que tú con tu cuerpo humano produces de tu mente. Por ejemplo, tú vienes aquí, tú tienes un salario aquí o algo aquí, tú vienes aquí todos los días, tú tienes que venir físicamente, trabajar aquí, hablar por este micrófono horas y horas, hacer un esfuerzo mental con la mente que está dentro de tu cuerpo y hacer este esfuerzo continuo mental, y de ahí el Estado dice, si tú no me das el gran porcentaje que te quito, yo te cojo literalmente a ti y te meto presa, o yo te cojo y te embargo toda tu propiedad, lo que tú tengas, etcétera, etcétera, y te mando la pobreza sí o sí. Entonces, ahora pudiera... esas son las ideas de ellos, y las ideas de nosotros tienen valores correctos, valores éticos. Ellos tienen la inmoralidad de su lado. Ellos tienen toda... Y ahora, se basa en esa división de clase, esa división de la sociedad que es lucha, odio. Porque si la derecha ya logra erradicar la pobreza como en todos los países, ni siquiera tenemos que estar enfocados en igualdad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la desigualdad si ya no hay nadie pobre? Si la pobreza ya está totalmente solucionada, no hay pobreza, todos somos de clase media para arriba, ¿cuál es el problema que tu vecino tenga más que tú? ¿Sabes lo que eso quiere decir? Eso es lo que quiere decir, que tiene el odio y la envidia que tienen, te lo muestra, porque si nadie tiene sufrimiento y pobreza, ¿cuál es el bendito problema con la igualdad la desigualdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te importa a ti que tu vecino, que trabajó mucho más que tú, tenga más que tú? Si tú no estás sufriendo, lo que la derecha quiere es que no haya sufrimiento y no haya pobreza. Que todo el mundo sea clase media para arriba, y es lo que logra. Estos hijos de su madre están obsesionados por el control totalitario y juegan esa división de rico contra pobre, y juegan esa que él tiene más que tú, él tiene mucho porque te lo quitó a ti, lo que tú no tienes porque él tiene todo, como si fuera una suma matemática que no es para nada así. Y con eso tienen más poder y presupuesto para ellos, porque todo ese dinero pasa por ellos y se enriquecen y se vuelven como si fueran dioses totalitarios, y nombran todos sus compañeritos, hacen toda su corrupción, sacan todo su poder y divide y crea odio en la sociedad, como se ven como la persona izquierda, que siempre está hablando de que un grupo es opresor, un grupo es malo, y tú eres malo si eres rico, y tú eres malo si eres blanco, y tú eres malo si eres hombre, y tú eres malo si eres heterosexual, y tú eres malo si eres un humano en vez de una planta, etcétera, etcétera. O sea, todas las divisiones estúpidas que ellos hacen. Entonces, ese es el problema. Yo quiero analizarte entonces, y vengo ahí de nuevo a ser abogada de defensa. Tú pudieras estar alegando que nosotros hemos tenido como país muchas políticas y que todos los políticos que han pasado por el Estado actualmente, en los últimos años por lo menos, han venido con ideología de izquierda o con ideología que está sustentada. Salieron todas de Bosch, que era un marxista. Bueno, por ahí sí va el asunto. Ahora bien, nuestro país, a pesar de eso, viene con un crecimiento sostenido, aunque no sea demasiado grande, de entre un 3 a un 5%, según las estimaciones del Banco Central y, digamos, los datos oficiales que tenemos. Más de ahí no podemos hacer, ¿verdad? Tu pregunta es por qué eso se da si somos de izquierda. Entonces, yo vendría a decirte, pero si tan así fuera la cosa, nuestro país no estuviera de alguna forma mejorando, tanto así que ha aumentado el tema de la inversión extranjera, seguimos aumentando los índices de calidad de vida, y nosotros como país, gracias a Dios, mantenemos una estabilidad al menos dentro de la región que nos refuerza como un país de desarrollo, o que objetivamente es bueno para la inversión, para la residencia, para muchas cosas, aunque sabemos que hay muchas cosas que debemos de mejorar como país. ¿No estaría eso como un poquito ahí sacándote de tu contexto? No, para nada. Y es sencillo de explicar. República Dominicana, aunque todos sus partidos son de izquierda, en la práctica aplica la centroizquierda. Pero la centroizquierda, aplicado en su forma total, hubiese creado un panorama mucho peor del que tenemos.
¿Por qué tenemos crecimiento a pesar de políticas de centro izquierda? Sencillo, porque tenemos un sistema dual. Yo he explicado esto en muchas entrevistas. Tenemos un sistema dual. Tenemos un sistema que para unos sectores de la economía aplica esa política de centro izquierda que atracan el capital y el dinero y roban con muchísimos impuestos y saquean fiscalmente a todas las empresas. Y tenemos algunos sectores que están exentos. Es decir, tenemos sectores que están en un libre mercado, pero son exclusivamente unos sectores muy precisos. Y esos sectores son zona franca, turismo, una parte de construcción, proindustria y desarrollo fronterizo. Te lo dije de forma específica. 2 o 3 más, con futuro, 2 o 3 más cositas, pero son mínimas. Esos son los 5 grandes. Fuera de esos sectores hay un atraco fiscal en la República Dominicana. Gracias a esos sectores, que precisamente son los sectores que en todas las tomas de posesiones y en todos los 27 de febrero, todos los presidentes se dan en bombo y alaban y dicen, mira lo que logré con Zona Franca, mira lo que logré, récord en turismo, récord en empresas de Zona Franca. Claro, porque son las que están en el libre mercado que le permite crecer. Mientras que las demás no tienen esa situación y por eso tenemos un sistema dual. Por eso tenemos que, aunque no somos tan exitosos como los países capitalistas y no estamos creciendo a doble dígitos, estamos creciendo ahí. Pase la región, como está en toda esta política en la región, igual que aquí. Estamos peor. No, claro, porque ya ellos están en la extrema izquierda. La mayoría de América ahora mismo está rojo en extrema izquierda. Nosotros estamos en centro izquierda. O sea, Abinader teóricamente es centro y se ha movido a la centro izquierda en los últimos 2 años. Comenzó de centro y ahora está en centro izquierdo. Pero entonces, volviendo al tema, precisamente porque hay un sistema que atraca el dinero, que atraca la prosperidad y otro que no, es que tenemos un resultado mixto, tenemos un resultado moderado. Pero si ese sistema fuera en todos los sectores, como quieren hacer ahora en la reforma fiscal, que es quitar las exenciones a los sectores que están incentivados, prepárense para decirle bye bye al 5% histórico que tenemos de los años 90 cuando Balaguer hizo la reforma fiscal. Porque antes de ahí tampoco crecíamos. Antes de ahí, durante los marxistas de Bosch, de Jorge Blanco, todos los presidentes, de Balaguer, todos esos presidentes, en esa era antes del 90, nosotros no crecíamos eso y vivíamos una eterna crisis. Aquí había escasez, de hecho, que no hay a partir de los 90. Había escasez de cosas, había controles de precios. Aquí, como el Estado tenía casi muchísimas empresas, que gracias a Dios ya no existen, todavía hay muchas que existen, pero gracias a Dios muchas están cerradas o no existen. Había escasez de harina, de pan, de muchísimas, había cola. O sea, esto era un desastre de país. Y había muchísimas protestas. Todo el mundo se acuerda de la protesta. No, o sea, yo no estaba vivo, pero la gente más vieja se acuerda de la protesta del 80. Muchacho joven. Exacto, del 84, etcétera, etcétera. O sea, y había una crisis mucho más fuerte en los últimos 30 años de política a partir de los 90. Entonces, por esos sectores incentivados tenemos un resultado medio bueno, moderado. Pero si fuera aplicado a todo, este país no estuviera creciendo. Y aparte que ese crecimiento, una gran parte que crece son la clase política. Es decir, son esos sectores incentivados, los empresarios que están conectados a la clase política y la clase política. Ese crecimiento no se generaliza a toda la sociedad. Si tuviéramos un sistema de libre mercado como el que yo propongo, donde todos los sectores están incentivados, donde todos los sectores tienen bajo impuesto para todos, el crecimiento fuera para todos y específicamente y especialmente, únicamente, no serían para la clase política, que son los que se están llevando una gran parte de este crecimiento, porque quien más ha crecido en los últimos años es el tamaño del Estado. El tamaño del Estado ha crecido desde el año 2000 más de 10 veces y la deuda ha crecido más de 15 veces. La cantidad de ministerios han crecido muchísimas veces, ya son 24 ministerios que tiene la República Dominicana, media isla, y somos el país con segundo más ministerios en América completa. Nada más no gana Venezuela y ya. Hasta Cuba le ganamos. Y vaya comparación, Venezuela. Sí. Y tenemos casi más de 900,000 empleados públicos. Per cápita somos de los 3 países de América, del continente completo, con más empleados públicos. O sea, es una locura. Aquí estamos trabajando para mantener el Estado y mantener una burocracia ineficiente, con muchísimas instituciones que sobran, con más de 57 instituciones que no hacen absolutamente nada, que están duplicadas, y con ministerios que no tienen razón de existencia, como el de la juventud, como mujer, entre otros ministerios que no sirven para nada. Ahora bien, y mira, qué curioso. ¿Entendiste la respuesta, verdad? Sí, yo te entendí perfectamente. Sí. Que me hacen aquí una pregunta, sí, uno de los que nos están mirando, y es justamente
que hay cosas que como diputados no son tan fáciles de hacer. Tú Claro. vas a una cámara en la que Esa tú vas pregunta a me ha tocado hacer- mucho. Tú vas a hacer, vamos a decir, un La grano de oveja arena, negra. un grano de arena en el mar. O sea, Sí. es El que- rebelde, el rebelde. Vamos a ponerlo claro. ¿Qué piensas hacer donde tú vas a ser, de alguna forma, el que va a estar al revés de, Sí, de contrario a todos todo. los demás? Que tú vas a estar de contrario, vas a ser Sí. posiblemente uno de los pocos, no voy a decir que el único, pero uno de los pocos. Al nivel que yo lo hago ser el único. Que ninguno otro se va- posiblemente, bueno, pero tú vas en un partido Sí. que si por ahí todos los que son de tu partido, o que por lo menos tienen tu misma corriente filosófica, Sí. que no sé si todos los que están dentro de la propuesta de tu partido van dentro de la misma corriente filosófica, todo lo que tengan esa corriente que tú propones, que tú defiendes, pudieran también apoyarte. Claro. Pero no sabemos cuánto puedan llegar a formar parte de la Cámara de Diputados. Claro. Pero en el caso de que tú llegues, Sí. ¿cómo tú planeas enfrentarte a una cantidad tan cuantiosa de arbitrarios dentro de estas ideas políticas que tú tienes? Excelente pregunta. Me ha tocado responderla mucho últimamente porque la gente no entiende. Entonces, ¿cómo tú te vas a hacer si tú estás en contra tanto del sistema, del status quo y de todos los políticos que tienen la idea contraria a ti? Yo digo, sencillo. Yo estoy consciente que ellos no me van a aprobar las leyes que yo necesito para resolver los problemas del país. Porque atenta con todos tus propios intereses, porque atenta con todos los compañeritos que ellos usan y enchufan en la nómina estatal. ¿Para qué? Para precisamente ganar votos, para precisamente acceder al poder, que son lo que le buscan la logística y le arman la caravana. Y van a los barrios y comienzan, el día tal tenemos una caravana, apóyanos, el día tal, tú quieres ser delegado, ten tanto cual para ti, tanto es para tu familia. O sea, yo me sé el esquema entero, me lo sé, cuando me meto en el barrio me entero de absolutamente todo. Y los líderes comunitarios que se rifan entre los partidos como si fuera una piñata y cambian como si fuera cosa loca, que no hay ningún tipo de ética ahí, etcétera, etcétera. Todo eso, todo lo que yo propongo está en contra de todo ese sistema podrido que no sirve para nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy de forma consciente, planificada desde el principio, a exponerlos, a exponer a toda la clase política de ser los responsables de la decadencia de la República Dominicana. Cuando yo deposité los proyectos de leyes para resolver todos los problemas del país, ellos se oponen. Se oponen por sus intereses. La clase política, en algunos países se le llama casta, en otros países se le dicen 1500 nombres, pero él puso... Me recordaste a alguien cuando dijiste eso. En Estados Unidos, por ejemplo, le dicen también el deep state, etcétera. Depende de qué país estemos hablando. Pero el punto es que hay que exponerlos. ¿Y cuál es la idea de exponerlos si sabemos que no va a pasar nada? Bueno, el punto de todo eso es que la gente tome conciencia del problema, más conciencia cada vez, y cada vez que haya una elección, más personas estén conscientes que hay que votar opciones de nuestro partido y que nosotros nos convirtamos y elijan más a los candidatos de nuestro partido y que eventualmente lleguemos a ser una mayoría en el Congreso, borrando esta casta política y esta clase política que no sirve para nada, y finalmente lograr pasar los proyectos de ley que finalmente van a resolver los problemas de la nación. No es una estrategia de corto plazo. Yo desde el principio sé que es de largo plazo. Entonces, esa es la idea. Puede ser, y esto lo he dicho también, que con leyes muy precisas haya apoyo y se logre un proyecto de ley. Pero con las leyes principales, con las que resuelve problemas sistémicos, con las que abarca todo, como por ejemplo la reforma del Estado que yo quiero hacer, que también va junto con la reforma fiscal, toda esa eliminación del ministerio, que lo tengo que depositar junto con la reforma fiscal y tributaria, porque una cosa está atada con la otra. Yo necesito que haya sostenibilidad fiscal. Si bajo impuestos, también necesito bajar gastos. O sea, sería una mega... Eso, ellos nunca van a pasar nada de eso. Y también no van a pasar el sistema voucher del cheque escolar. Tampoco no van a pasar la ley de seguridad ciudadana, porque ahí también hay intereses de corrupción, que yo resuelvo totalmente el tema de la seguridad ciudadana. El problema es que está el Ejecutivo, está el presidente y no lo va a ejecutar bien, pero bueno, es otro tema de más futuro. Parece que para más tiempo todavía. Pero el punto es que hay que esperar, hay que crecer y vamos a exponerlo, a tener más exposición mediática, a crecer y a que la gente tome conciencia que la solución es esta y que ellos son el problema y nosotros somos la solución. Wow. Mira, tengo una pregunta, pero tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero te la voy a hacer para que la vaya pensando. Y es, ¿cuántos proyectos de ley tú piensas someter cuando tú llegues, si llegas a formar parte de la Cámara de Diputados? Pero me lo vas a responder después de una breve pausa comercial. Volvemos con más.
Señores, gracias por continuar con nosotros en este su espacio en el foco, conversando con Fernando Abreu. Justamente antes de irnos a la pausa, estábamos conversando hemos conversado sobre muchos temas, pero a mí me gustaría que tú nos externes, justamente, ya ahora cuando tú vas, ¿cuáles son esas propuestas? ¿Cuántas leyes tú vas a presentar cuando tú llegues a la Cámara de Diputados? Llegas al alcance. Mira, hay más de 30 políticas públicas, planes que tenemos. Ahora bien, lo ideal sería depositar las 30. El único problema es que de la forma que funciona el Congreso, hay que hacerla de una forma estratégica. Porque el Congreso tiene una serie de reglas y una legislatura que para uno tener éxito lo tiene que hacer en cierto orden y en cierto momento y elegir cierto tema. Tú no puedes agotar a 30 en la primera legislatura porque no va a llegar a ningún lado. O sea. Entonces, si me gustaría que depositar por lo menos 10 de las principales propuestas vamos a decir, en los próximos 4 años, de una forma estratégica que pueda tener algún impacto. Ahora, si se puede más, amén. Va a depender de lo que sucede en el momento del proceso legislativo, también de las comisiones que termine siendo parte. Entonces, no se puede, digamos, saber a priori exactamente, pero desde que la voy a tener la 30 ahí lista, de eso no hay duda. El tema es cómo elijo proceder estratégicamente. Por ejemplo, yo diría que una de las primeras debería ser la reforma fiscal, a pesar de que es una de las más complejas y de las que más me va a tomar tiempo. Porque tiene que ser una reforma completa del Estado. O sea, hay que utilizar, por ejemplo, yo tenía uno hecho, pero tiene datos económicos ya que no están vigentes, porque cada semestre, cada quarter, de hecho, cuatrimestre, cambian los indicadores macroeconómicos. Entonces tendría que esperar a que lleguen los datos macroeconómicos del momento para elegir la más actualizada y hacerla desde ahí. Entonces, yo diría que a pesar de ser una de las más ambiciosas y la que requiere más trabajo, estratégicamente, como ellos piensan hacer una, entender, lo único malo de hablar de esto es que van a hacer estrategia y se van a poner, los empresarios se van a poner delante, pero bueno, lo estoy diciendo, no importa. Ya muy tarde, pero sí, sería una, el secreto. Sí, sería una de las primeras, por por una coyuntura, no porque es la que conviene, porque por la naturaleza ambiciosa, estructural, y es como una ley ómnibus, es una ley, o sea, un proyecto de ley inmenso. Entonces, por el requerimiento de trabajo que tiene, que créeme, eso es un equipazo que se necesita, no es conveniente que sea la primera. Sin embargo, por el tema coyuntural de que viene una reforma fiscal al principio, vamos a tener que hacerlo de una vez. Para que tú tengas una idea del tipo de análisis y retos que se va a dar en estos años que vienen en el Congreso. Sí, y tengo otra preguntita. Ya nos hemos quedado sin tiempo, pero yo tengo 2 preguntas realmente. Sí. Ahora hay una sola, sí, una cosa. Hay una, no debería decirlo ahora que lo pienso, pero bueno, es muy preciso, no importa porque ya más o menos lo dije. Hay una que tiene posibilidad de pasar, que son de esas que son precisas, cortas, pero efectivas y resuelven un gran problema. La ley que prohíbe la ideología de género en las escuelas en la República Dominicana. Yo no me imagino... Bueno, por lo menos la gran mayoría de los que estaban aspirando a diputados, en su mayoría dijeron que estaban en contra, por lo menos. Yo no me imagino, aunque sus líderes sean progresistas, a tantos de esos diputados, de esos partidos tradicionales, que son de centro izquierda, pero en lo social todavía sigue siendo un poquito más conservador, aunque está en proceso del progresismo y sus líderes son progresistas. No me lo imagino calentándose tanto con el público. Y como es una ley específica, o sea, ahí nada más es esto exactamente. Se prohíbe la ideología de género en las escuelas. Eso significa que está totalmente derogado la estupidez de la guía de prevención de embarazo de CONANI, por ejemplo. Para que tú tengas una idea.
Entonces, Bueno, pero me ese queda- tipo de ley yo creo que se puede. Excelente iniciativa. Me quedan dos preguntitas y a ver si me la puedes responder brevesísimo porque ya tenemos que ir cerrando, señores. Me están diciendo que se nos agotó el tiempo. Y es, ¿tienes algún referente de político a nivel nacional o internacional que para ti sea un modelo? ¿Actual o en el pasado? Puede ser del pasado, puede ser actual. Si es actual, quizá lo conocemos más. Ok, mira, sí, pero varía por temas. En la seguridad Bukele Bukele y también Uribe, de hecho, en seguridad, no en otros En tema de temas. seguridad. Y en economía, Milei, porque lo está aplicando y está funcionando. Y porque sabemos desde el inicio que esas son las políticas que funcionan. En el pasado está Thatcher, está Lee Kuan Yew en el Margaret económico, sí, Lee Kuan Yew en el económico. También Reagan. Menos. Reagan. Sí, sí. Ok. Reagan en inglés. Bueno, o Reagan, o como tú quieras decirle. Vamos a Pero bueno, aplatanarlo. sí. Sí, ese más o menos son algunos referentes de política. Sin embargo, en mi caso, yo tengo más referente en el mundo intelectual que en el mundo político. O sea, más tipo académico, así. Por ejemplo, en economía, te puedo decir que uno de mis referentes es von Hayek, von Mises. También te diría que von Bauer, Menger, que son de toda la escuela austriaca. También te diría que de la escuela de Chicago, Sowell y Friedman. Eso en cuanto al económico. En cuanto a la filosofía política, te diría que John Locke. Te diría que Burke, el padre del conservadurismo. Te diría que Smith. Te diría que también Frédéric Bastiat. Son muchos más. Bueno, también Huerta me de faltó. Soto, ¿no? Sí, pero Huerta de Soto es más actual. Lo que pasa es que Huerta de Soto es contemporáneo. Pero sí, Huerta Sí, de a mí Soto me encanta es Huerta de Soto. Huerta de Soto es un referente. Es ya más tipo, porque él es anarcocapitalista. Ya es muy extremo, o sea, está muy en el extremo de derecha, vamos a decirlo así, en lo económico. Pero sí, y también, bueno. Ese, vamos a decir que es un neo-Rothbardiano. Rothbard es el padre de toda esa gente. De Huerta de Soto, de Bastos, que también es como un aliado igual de Huerta de Soto, de Alberto Benegalich, Y al hijo. escuchar todos esos nombres, Sí. queda evidente que eres muy intelectual, te gusta mucho el tema de la lectura. Sí, eso Señores, que no- se nos ha agotado el tiempo. Me queda una última pregunta, pero me dicen ya que la vamos a tener En que dejar para psicología, Jordan después. Peterson, por ejemplo. Y es justamente, señores, ha sido para nosotros todo un placer que nos hayan acompañado durante toda esta hora. Fernando, muchísimas gracias, Gracias a ti, por estar con gracias a ti. nosotros. Esperamos, ¿verdad?, que este joven que tiene tan buenas propuestas, que tiene una muy buena presentación política, que tiene unas aspiraciones que para mí son muy loables. El tema de querer llegar al Congreso a hacer las cosas bien debería En de contra ser... del sistema. No, y debería de ser el ideal de todo el que Claro. llega a hacer Y política, hacer las cosas y bien. yo me arriesgué yéndome solo, sin el sistema, sin los partidos políticos tradicionales, porque yo tengo obligatoriamente que sacar el doble de votos para poder llegar. para poder pasar que cualquier político tradicional de eso. O sea, yo tengo que sacar el doble que Liz, que mi Vicente, que bueno, Rafael Anotá, que Robert Martínez, que todos esos tigres. O sea, literalmente por la ley de ONS, que el sistema está en contra, pero entiendo que vamos a vencer el sistema. Necesito el apoyo de todos ustedes. Digan a sus amigos, familiares, vecinos que voten Fernando Abreu boleta 28 porque necesito el apoyo de ustedes porque tenemos que sacar más del doble, pero vamos a vencer. Yo no voy a estar aquí lloriqueando y victimizándose como Omar, el Estado o todos contra mí. Nosotros no somos así. Nosotros vamos a hacerlo, vamos a ganar. Cero lloriqueo. Incluso con la ley en contra. Con la ley en contra de nosotros. Porque él tiene el Señores. estado completo y tiene todos los medios de comunicación y está llorando. Me encanta tu pasión. Señores, tenemos que irnos. Gracias por estar con nosotros en El Foco. Bendiciones. Chao, chao.